Desde arriba se revela un símbolo extraño. La historia se encuentra a simple vista en todas partes. Una figura enorme con un secreto oculto. Su verdadero pasado y propósito siguen siendo un misterio. Un vórtex líquido en el lugar más inesperado. Es normal que se haya hecho viral. Monolitos inexplicables, situados en un paisaje desértico. ¿Quiénes usaban esto y para qué lo hacían? Por todo nuestro planeta encontramos evidencias del pasado. En la naturaleza, en construcciones, en reliquias. Cada una de ellas guarda un misterio que la tecnología actual nos permite ver desde arriba. ¿Qué secretos nuevos lograremos revelar? Misterios desde el aire. A plena vista. Algunos misterios permanecen ocultos mientras que otros son tan grandes y descarados que se ocultan a plena vista. Al observarlos desde arriba, nos aportan pistas nuevas y sorprendentes. En el 13º estado más grande de Estados Unidos, al oeste de Salt Lake City, rodeado por un paisaje árido y desolado, se puede observar algo extraño y sorprendente. Es una especie de flecha grabada en una ladera de la colina. Es algo que no te esperas ver. Se trata de 3 cuadrados de gran tamaño y 2 rectángulos que crean una forma desconcertante. Lo que veo aquí me resulta un tanto extraño. Se nota que no encaja. Con 19 metros de longitud, su enorme tamaño plantea preguntas. ¿De qué se trata? ¿Qué finalidad tenía? Tiene algo que hace que sea siniestro y misterioso. ¿Por qué grabar este símbolo extraño al borde de un precipicio? Es grande y gris, pero no se puede apreciar desde el suelo. ¿Quién lo hizo? Alguien tuvo que esforzarse mucho para hacer esto. ¿Para quién o qué se grabó esta extraña figura? ¿Qué es exactamente? Pero lo más extraño de todo es que no es la única de este tipo. Hay 10 más de estas enormes flechas por toda Utah. A mí esto me indica que se pusieron de acuerdo y se coordinaron para hacerlas. ¿Pero con qué finalidad lo hicieron? ¿Y para quién? Algunas parecen estar totalmente intactas. Algunas parecen dibujar una curva o señalar en torno a un giro. ¿Están de alguna forma relacionadas estas flechas repartidas a plena vista por todo el estado? Y si es así, ¿por qué? Te da que pensar en algunos de los otros proyectos de alto secreto que hay por estas zonas remotas del suroeste de Estados Unidos. ¿Podrían estas flechas de Utah ser los restos de una operación militar clandestina? El ejército ha ocultado una gran cantidad de secretos en esta parte del mundo, y gran parte de ellos tienen que ver, por supuesto, con pruebas de bombas atómicas y misiles. En la década de los 40, el gobierno estadounidense se gastó $2.000 millones en la carrera para desarrollar la bomba nuclear. Tiene sentido preguntarse si estas flechas forman parte de un programa más complejo. ¿Son estas flechas otra parte secreta de la carrera armamentística nuclear? Pero resulta que estas flechas se construyeron a finales de los años 20 o principios de los años 30. Las flechas preceden por décadas a la bomba atómica. Entonces, ¿para qué podrían ser? La vista de pájaro revela otro giro a este misterio. Hay más de 100 de estas flechas por toda América. Flechas de cemento gigantes que se encuentran en lugares que van desde la costa este hasta la costa oeste hace que te preguntes ¿qué significa esto? Tienen que estar relacionadas. Lo que para mí me sugiere que quien fuese que las hiciera debía poseer una gran cantidad de dinero. Pero ¿por qué alguien iba a gastarse el dinero en crear flechas con formas extrañas por todo el país? En la cumbre de una montaña aislada de California se halla una pista. Si observas desde el cielo, se puede ver una pequeña caseta de madera. ¿Para qué podría ser esta pequeña infraestructura? Sea lo que sea, está claro que lleva tiempo sin utilizarse. Pero algo más que se halla a plena vista, a cientos de kilómetros de distancia, supone otra pieza del puzzle.
Esta flecha también tiene una caseta y parece que la caseta posee una especie de número de identificación o código grabado en ella. Lo que resulta más extraño es que por encima de la flecha se encuentre una torre de metal. Posee una escalera y en la parte superior hay una luz realmente inmensa. Empieza a parecerse a lo que se suele encontrar en los faros. Pero no estamos cerca de ninguna costa. Entonces, ¿para qué podría ser este faro de tierra? Solo hay una forma de averiguarlo. Lo único que nos queda por hacer es seguir las flechas. Si observamos desde el cielo y conectamos las flechas con líneas, señalan desde los grandes lagos hasta las montañas rocosas. ¿Pero por qué? Lo que tenemos aquí es una guía física. Encontramos flechas y luces como puntos de referencia. Solo hay una cosa que podría seguir un rumbo con estas guías. Aviones. ¿Pero qué pueden aportarle estas flechas tan alejadas en el espacio a un piloto? En los años 20, la aviación todavía era una tecnología muy nueva. La gente soñaba con todo tipo de posibilidades. ¿Qué se podía lograr con estas increíbles máquinas nuevas? Para mejorar el desarrollo de la tecnología de aviación, su destino parecía conectado a una idea sencilla: hacer que los vuelos fuesen necesarios. El director general del servicio postal se imagina la velocidad y las ventajas del correo aéreo. Reemplazaría a los trenes a los que les llevaba semanas recorrer el país. Costaría mucho dinero, pero era una idea irresistible. Y eso tiene sentido en Estados Unidos, ya que es un país de gran tamaño y tiene muchas zonas despobladas con terrenos accidentados y complicados. El Congreso acepta el programa. Podría cambiarlo todo. Siempre estamos buscando innovaciones en las tecnologías de la comunicación. Lograr que las entregas sean más rápidas, eficientes y mejores siempre va a ser la prioridad. Pero hay un problema fatal. Accidente de avión de correo aéreo en Back River. Habían pasado menos de 20 años desde el primer vuelo realizado. Los instrumentos de vuelo son aún muy primitivos. Hay muy pocas carreteras y puntos de referencia. También hay mal tiempo. Los pilotos arriesgaban la vida. Y en poco tiempo, docenas de accidentes mortales ponen en peligro el servicio de correo aéreo. El proyecto era experimental y resulta mortal. El Congreso amenaza con echar el cierre. En 1921, lograr su continuación recae sobre un arriesgado vuelo. El director general del servicio postal sabe que tiene que sacarse algo de la manga, así que lo que hace es idear una campaña publicitaria inmensa. Anuncia que comenzarán un servicio nocturno transcontinental el 22 de febrero de 1921. El correo nocturno es una idea muy arriesgada. Había pilotos muriendo de día. De noche podría resultar una misión suicida. El director del servicio postal prueba suerte y manda 4 cargas de correo, 2 desde el oeste y 2 desde el este. El tiempo de entrega objetivo, 36 horas. Es muy arriesgado. El director se la está jugando aquí. Calcula que al menos uno de los pilotos llegue con vida y a tiempo. La misión parecía destinada al fracaso. Uno de los aviones que van hacia el este cae y el piloto muere. Se produce una tormenta terrible y los 2 aviones del oeste deben aterrizar. Todo depende de un piloto, pero ¿podrá este inconformista salvar al correo? ¿Y cómo está esto relacionado con cientos de flechas de cemento que aún no han construido por toda América? El futuro de la innovación en la aviación pende de un hilo. Jack Knight es el único piloto que sigue volando. Y Jack vuela con condiciones adversas, con la nariz rota y con moción de un accidente aéreo tan solo unos días antes. Pero decide arriesgarse. Son las 2 de la mañana en febrero. Está oscuro y hace mucho frío y hay una tormenta de nieve. Tiene que ir desde Omaha hasta Chicago. No hay ninguna infraestructura para vuelos nocturnos. Trata de divisar puntos de referencia en la oscuridad guiándose por las luces de la ciudad. Pero Jack no puede ni siquiera ver la pista donde debe aterrizar. Lo que hacen es prender un montón de barriles de gasolina para delimitar la pista de aterrizaje. Jack aterriza el avión con éxito, llegando a Chicago a las 9:20 de la mañana. La prensa se vuelve loca. Hay un entusiasmo general por este vuelo totalmente heroico. Y el gobierno decide mantener vivo el servicio. Jack salvó el correo aéreo.
Pero estos vuelos siguen suponiendo un riesgo mortal. El gobierno debe hacer algo. Y de ahí las misteriosas flechas y su apreciación desde el cielo. Se trata de un proyecto de tal escala que solo podría proceder del gobierno de Estados Unidos. Básicamente señalizan los caminos con puntos de referencia imperdibles. Cada 16 kilómetros, una flecha con colores vivos señalan la dirección de la ruta del correo aéreo. Encima de la flecha había una torre de metal con un foco resplandeciente, también 2 focos más pequeños que parpadeaban para dar a conocer su código de identificación en Morse. La cabaña contenía la fuente de alimentación del foco. Y todas ellas tenían su código de identificación escrito en el tejado. Ahora los pilotos podían ver no solo en qué dirección volar, sino exactamente dónde se encontraban, incluso de noche. En ocasiones, la solución más sencilla es la más efectiva. El programa es todo un éxito. La tecnología de la aviación evolucionaba a un ritmo vertiginoso, incluyendo comunicaciones por radio y paneles de instrumentos mejorados que permitieron vuelos de larga distancia en todo tipo de condiciones climáticas. No transcurrió mucho hasta que las flechas quedaron obsoletas, pero prepararon el camino para inversiones de dinero inmensas en aviación. Hablamos de millones de dólares. Al cabo de poco tiempo, las empresas de correo aéreo evolucionan. Aquellas pequeñas empresas de correo aéreo se convierten en aerolíneas como la Northwest, la Eastern, TWA, Continental o American. La industria aérea que tenemos no existiría de no ser por estos primeros vuelos. Fueron los cimientos de la industria. Este breve y revolucionario proyecto tuvo un legado duradero y se ve más claramente desde el cielo. Algunos misterios se ocultan a plena vista y se requiere una vista aérea para revelar su escala y destapar sus secretos. A un océano de distancia en la Inglaterra rural se encuentra un lugar de intriga, leyenda y mito. Algo antiguo que vigila por encima del paisaje. Es un lugar de magia, druidas y paganismo. La historia está a plena vista en toda esa zona. Desde lugares como el castillo de Corfe hasta la catedral de Salisbury. La historia de Dorset se remonta a más de 14.000 años. Te topas con restos del pasado en cualquier zona en la que te encuentres. Pero hay un lugar histórico a plena vista que plantea más preguntas que todos los demás juntos. Se pueden ver unas líneas blancas. Parecen hechas con tiza y forman una figura sobre el terreno. Hay ojos y una boca y costillas, incluso pezones. Se empieza a vislumbrar un cuerpo. Manos, piernas y pies. Pero hay algo que resalta por encima del resto. Es una imagen bastante inolvidable. Y plantea la pregunta obvia de por qué tiene una anatomía tan prominente. ¿Y por qué los lugares están tan decididos a asegurarse de que el gigante de 55 metros de St. Abbas permanezca a la vista? Colina del Gigante. Es un lugar muy querido. A lo largo de siglos, la gente ha conservado y restaurado el gigante. Si no se limpia y cuida, desaparecerá entre la hierba. ¿Pero a quién o qué se supone que representaba esta figura? ¿Se basa en alguna mitología local o folclore? ¿En una figura histórica? ¿Cuándo se hizo? ¿Se trata de alguna obra de arte contemporáneo? ¿De comentario social? O quizás sea algo incluso más antiguo. ¿Y por qué está aquí? ¿Qué podría inspirar a alguien para que creara una figura tan enorme y descarada? El auténtico pasado y propósito de la figura sigue siendo un misterio total. Pero tras un descubrimiento a 100 kilómetros de distancia, el misterio no hace más que crecer. No es el único dibujo sobre una colina del entorno a plena vista. También tenemos al caballo blanco. Los expertos saben que el caballo blanco de Uffington tiene hasta 3.000 años. El caballo se hizo entre el 1380 y el 550 a.C., lo que significa que proviene de la Edad de Bronce. Eso significa que seguramente fueron las tribus celtas locales quienes dibujaron al caballo, quizá como reconocimiento al dios Rhiannon. ¿Podría el gigante de St. Abbas ser un dios céltico de la Edad de Bronce? Pero hay otra pista que tenemos a plena vista. Y está encima de la cabeza del gigante. En 2021, los investigadores captaron una imagen del lugar mediante un dron con sensores LIDAR.
La imagen LIDAR muestra detalles en la superficie del terreno que no son apreciables a simple vista. Desde el cielo, los sensores LIDAR revelan una serie de excavaciones de 2000 años de antigüedad. Podría tratarse de un templo o de un túmulo, y se cree que otras excavaciones cercanas fueron un asentamiento de la Edad de Hierro. ¿Son los britanos que se asentaron en la Edad de Hierro los artistas detrás del gigante? Podría ser una buena teoría. Pero no es la única. A 180 kilómetros de distancia se encuentra otra pista a plena vista. Lo cierto es que hay otro gigante, el hombre largo de Wilmington. ¿Es el hombre largo otra reliquia de la antigüedad? Durante décadas, muchos expertos pensaban que podría ser de la Edad de Hierro o incluso del Neolítico. Pero los investigadores descubrieron una verdad sorprendente. El hombre largo solo tiene 400 o 500 años. El hombre largo es de la época de los Tudor. Y hay indicios de que no es el único. Hay un registro escrito a finales del siglo XVII de un gigante de tiza en la colina Shotover, cerca de Oxford. Y en Plymouth Hoe, 2 gigantes de tiza grabados en la ladera de la colina. ¿Pero qué relación guardan estos gigantes? Resulta muy extraño pensar que haya tantos de estos gigantes grabados en colinas, todos al sur de Inglaterra y en la misma época. ¿Quién dibujaba estos gigantes por todo el campo de Inglaterra? ¿Y por qué lo hacía? Resulta que había una moda muy sorprendente con los gigantes. En el siglo XVI, los gigantes estaban de moda. Los gigantes formaban parte de celebraciones importantes. Tiene sentido pensar que los gigantes de las colinas pueden formar parte de esa misma tendencia. Pero ¿cuál es el motivo de que haya esta predilección tan extraña por los gigantes en la Inglaterra de los Tudor? Todo tiene que ver con un mito inglés clásico y con un nuevo rey. Cuando Enrique Tudor, también conocido como Enrique VII, gana la guerra por el trono, se encuentra con un gran problema. Habían sido años de guerras civiles, y lo que Enrique tuvo que hacer fue convencer a la población inglesa de que era el hombre adecuado para el trono. ¿Cómo podía conseguir Enrique que los Tudor pareciesen destinados a la grandeza? Lo hace afirmando que había vínculos con los gigantes míticos. La leyenda cuenta que los gigantes eran los habitantes originales de Inglaterra. Vincularse a sí mismo con estas veneradas leyendas antiguas fue la manera perfecta de que pareciese que la dinastía Tudor estaba destinada a reinar. Entonces, ¿el gigante de Sern Abbas era de la época Tudor y su predilección por los gigantes como el hombre largo? ¿O es más antiguo como el caballo blanco de Uffington de la Edad de Bronce? Solo hay una forma de asegurarse. Para descubrir la verdad, los investigadores investigan el interior de la Tierra. ¿Qué revelarán sobre el pasado oculto del gigante las pruebas llevadas a cabo? Nadie sabe cuánto tiempo lleva ahí ni quién lo creó. Pero los científicos están a punto de descubrir uno de los mayores misterios del gigante de Sern Abbas: su edad. Primero, los investigadores toman muestras del suelo. Sabemos que se ha ido echando capa tras capa de tiza, así que cavan en el terreno para encontrar la capa original. Luego, se preparan para realizar pruebas de última generación. Los resultados llegan en 2 partes y los primeros resultados son muy sorprendentes. Una de las maneras que tenemos para ponerle fecha a algo es observando las conchas de caracoles del suelo. ¿Cómo podría una criatura tan pequeña ayudar a revelar el principal misterio del gigante de Sern Abbas? ¿Cuándo se hizo? Distintas especies de caracoles llegaron a Reino Unido en distintos periodos de la historia. Al determinar cuándo llegó cada especie, podemos tener una aproximación de la creación del gigante. Los resultados solo pueden darnos una fecha aproximada. ¿Cómo podemos saber con precisión cuándo se llevó a cabo la creación del gigante? Otra prueba más precisa revela más. A través de un análisis de fotoluminiscencia. La fotoluminiscencia calcula cuánto tiempo hace que recibió luz solar un grano del suelo en concreto. ¿Es también de la Edad de Bronce como el caballo? ¿Es de la época de los Tudor? Son 2 periodos con miles de años de separación. A todos nos gustaría que fuese de la antigüedad, sinceramente. Pero lo que descubrieron me sorprendió. Los resultados desafían todas las expectativas. Sitúan la creación del gigante de Sern entre los siglos VIII y XII. Es increíble. Y seguramente se crease en el siglo X, en los 900 después de Cristo. El gigante tiene casi 1000 años de antigüedad.
Eso no se lo esperaba nadie. Ninguna de las teorías apuntaba a este periodo. El gigante es 1000 años más joven que el caballo blanco de la Edad de Bronce, pero cientos de años más viejo que los gigantes de los Tudor. Cambia todo lo que pensábamos sobre él. Data de la época anglosajona. ¿Quién podría ser este gigante? Ese gigante podría haber sido una de las deidades paganas anglosajonas. Pero el misterio aumenta. No hay registro escrito sobre el gigante en esta época. Es sorprendente teniendo en cuenta el asentamiento que se halla cerca. La abadía de Cerne se estableció en el siglo X. Cualquiera pensaría que los monjes habrían tenido una opinión desfavorable acerca de un hombre grande desnudo en una colina cerca de su lugar sagrado. No hay registros de su descubrimiento, pero el documento más antiguo en el que se menciona al gigante data de 1694, una factura de mantenimiento. Son cientos de años más tarde de su creación. Entonces, ¿cómo pudo algo a plena vista haber desaparecido durante tanto tiempo de los registros? Una teoría que personalmente me resulta muy convincente es que la abadía de Cerne se esforzó mucho en convertir a los lugareños al cristianismo. ¿Habrían los monjes ocultado a este gigante pagano dejando que la naturaleza siguiera su curso? El gigante podría haber desaparecido de los registros debido a que se desvaneciera físicamente. Y los resultados coinciden. Tras su primera creación, el gigante desapareció entre la hierba durante décadas o incluso siglos. Y la imagen desde arriba revela otra pieza del puzzle. Usaron drones con sensores LIDAR para ver si faltaba algún detalle. Y revelan algo bastante interesante acerca de la característica más reconocida del gigante. Si observamos de cerca la figura del gigante, se puede ver que hay una línea amarilla que le atraviesa el pene. Los expertos creen que este antiguo gigante tenía un cinturón. Lo que seguramente indicaba que también tenía pantalones. Parece ser que el enorme falo podría ser una adición posterior y se habría dibujado o grabado por encima de lo que solía ser su ombligo. ¿Podría ser una pista sobre cuándo reapareció el gigante? Un registro del siglo XVIII nos da una pista. En 1764 hay un boceto en una revista que incluye las medidas. Y, por supuesto, el apreciable falo. Pero ¿cómo llegó allí? ¿Podría haber tenido que ver con las reparaciones de 1694? Es posible que cuando repararon al gigante se agrandó el falo como una especie de broma. Es cierto que durante esta época había predilección por lo que ahora consideraríamos grosero y vulgar. ¿Se trataba de una broma? No podemos estar seguros, pero está claro que le da al gigante un aspecto chocante. Y a pesar de que su verdadera identidad sigue siendo un misterio, el gigante de Cerne-Abbas es reivindicado por las generaciones posteriores. Puede que su identidad y su propósito haya variado a lo largo de los siglos para ajustarse a los lugareños de la zona. Y es algo a plena vista que continúa captando la atención del mundo. El gigante sigue guardándose algunos secretos, y quizás no los revele nunca. Se ha convertido en un símbolo muy querido. Al observar el terreno desde el cielo, descubrimos algunas imágenes sorprendentes e inusuales, cuyos misterios se ocultan a plena vista, esperando a ser desvelados. A más de 8.000 kilómetros de distancia, a unas horas en coche al norte de San Francisco, algo inesperado se revela a sí mismo. El lago Berryessa es el lago de mayor tamaño del condado de Napa. Está rodeado por los escarpados Montes Vaca. Es un destino ideal para ir de vacaciones. La gente monta en barco, acampa, pesca y nada. Este lugar lo tiene todo. Incluyendo algo extraño que se encuentra a plena vista. Vaya, ¿qué es eso? Es enorme. Tras las grabaciones de un dron en 2017, el agujero del lago se hizo viral. Parece que algo no encaja. Los lagos no suelen tener estas cosas. Pero con 22 metros de anchura o un cuarto de la longitud de un campo de fútbol, desde el cielo resulta inconfundible. No me extraña que se haya vuelto viral. Tiene un aspecto increíble y sobrecogedor. ¿Qué fuerzas extrañas hacen que aparezca un agujero en el lago Berryessa? Está ahí por un motivo particular. ¿Cuál es? Hablamos de remover miles de litros de agua por segundo.
¿Y cómo puede un círculo extraño cambiar la fortuna de tantos? Es más de lo que parece. Resulta muy sorprendente. ¿Podría haber alguna pista en un fenómeno natural? Un tipo de agujero que aparece de la nada y que es muy común por todo el mundo es el socavón. La Tierra se derrumba de repente y crea agujeros enormes. Pueden llegar a tener cientos de metros de profundidad. ¿Hay algún socavón oculto por debajo del lago Berryessa? Normalmente los socavones ocurren en la Tierra. Pero a 2000 kilómetros de distancia, en las profundidades de los grandes lagos, se encuentra una revelación. Los científicos han encontrado indicios de ellos bajo el agua en el lago Hurón. Inspeccionaban el fondo cuando de repente encontraron unas depresiones enormes. Pero hay una diferencia fundamental. Cuando lo inspeccionaron de cerca se dieron cuenta de que el agua salía de ellos. Pero en el lago Berryessa se drena el agua. En California sucede otro fenómeno muy común que es lo bastante potente como para remover mucha tierra y agua. Terremotos. Podríamos encontrar una pista en su peligrosa ubicación. El lago está cerca de una falla geológica activa. La falla enorme y famosa que todo el mundo ha escuchado alguna vez, la falla de San Andrés. Es la falla que destruye San Francisco cada 100 años más o menos. Y es tan activa que se producen pequeños terremotos a diario. Pero no hay indicios de daños recientes por terremotos aquí. Y parece tener una forma demasiado perfecta como para ser natural. Parece ser un círculo perfecto. ¿Qué podría estar provocando este extraño fenómeno? Imágenes por satélite revelan una pista, algo inmenso que aparece en el Pacífico. En 2017, cuando aparece este agujero, el tiempo atmosférico fue bastante inusual en esta parte de California. ¿Pero de qué se trata? Es lo que se llama un río atmosférico. Cientos de kilómetros de anchura y miles de kilómetros de longitud. Y pueden llegar a ser devastadoramente poderosos. La humedad se acumula en el aire del Pacífico. Llega a California y queda atrapada allí. Y de repente, ¡boom!, tormentas de lluvia intensas. Solo se producen un puñado de ríos atmosféricos al año. Pero en 2017 fue diferente. En 2017 hubo más de una docena. No habían visto algo parecido en más de una década. Y con estas lluvias de récord, aparece el agujero. ¿Pero qué es? A solo 60 metros del agujero se halla la respuesta. Es imposible no verlo. Un muro enorme de cemento de casi 100 metros de altura al lado del agujero. Solo hay una explicación posible. Se trata de una represa. Es la represa Monticello y conforma la reserva de agua ahora conocida como el lago Berryessa. Pero las presas se construyen para almacenar agua. Entonces, ¿qué hace este misterioso agujero en ella? Una pista se halla en el nombre de esta parte del valle en sí mismo. Se llama la Puerta del Diablo. Es un tramo profundo y estrecho, el lugar ideal para colocar una presa. Pero el diablo está en los detalles. Hay un problema importante. Algo fundamental que necesita cualquier presa. Un plan de contingencia para evitar desbordamientos. Las presas utilizan algo llamado aliviadero para desviar los excesos de agua. La presa Hoover utiliza lo que se llama canales laterales como aliviaderos, los cuales son como tuberías. Pero aquí no hay espacio para un canal. Debido a la forma de la Puerta del Diablo, la represa Monticello del lago Berryessa necesita una solución atípica para cuando haya exceso de agua. Pero se necesita una genialidad de la ingeniería. Una que forma parte del diseño original de la presa. Si observas una imagen aérea del lago durante una sequía, se puede observar una estructura de cemento enorme. El aliviadero se encuentra dentro de la reserva, no junto a ella. Es un tipo especial conocido como aliviadero de campana invertida o gloria de la mañana. Al precipitarse el agua por él, adquiere el aspecto de la flor gloria de la mañana. Es la solución que le dan al problema de excesos en la presa de Monticello. El agua se precipita por el agujero, cae unos 60 metros en línea recta y desemboca en el río a través del túnel. Es uno de los aliviaderos gloria de la mañana más grandes del planeta. Funciona igual que un rebosadero de lavabo, solo que a una escala mucho mayor. Resulta crucial porque el aliviadero permite que la presa siga funcionando. El aliviadero inusual del lago Berryessa crea una vista sorprendente, pero ¿por qué se encuentran la presa y el lago aquí? La presa fue muy criticada desde sus comienzos. Y desde arriba, el lago Berryessa revela otro secreto bajo su superficie.
Si el nivel de agua es lo bastante bajo, se pueden ver lo que parecen restos de estructuras hechas por el ser humano. Cimientos de ladrillo y piedra. Además de un puente enorme que suele encontrarse a 50 metros por debajo de la superficie del agua. El valle en el que ahora se encuentra el lago Berryessa no era una tierra despoblada. Aquí hay todo un pueblo y tierras de cultivo fértiles. Este es el pueblo de Monticello. Se fundó en la década de 1860 y los granjeros poseían una de las regiones más fértiles de California. ¿Quién inundó una tierra de cultivo tan fértil y por qué? Cuando construyes presas, puedes cambiar la dirección del agua. De repente puedes regar campos enteros y cambiar el paisaje por completo. ¿Qué pasó a finales de la década de 1940 que dio pie a la construcción de la presa y eliminó de la faz de la tierra a un pueblo entero? Hay mucho más detrás. Construida en 1957, le cambió la vida para siempre a todos aquellos que vivían en el pueblo de Monticello. Desde los años 40, algunos querían una presa para proporcionarle agua a los cultivos del Valle de Sacramento durante los días cálidos y secos de verano. Pero no son los granjeros los que inclinan la balanza a favor de construir la presa. Desde arriba, a 50 kilómetros de distancia en el valle, se observan instalaciones militares. La base de las Fuerzas Aéreas Travis, el Arsenal Benicia y Mare Island. Los tres lugares son cruciales para la Guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Y necesitan algo específico de esta zona en la que se producen muchas sequías. Las bases militares requieren cantidades sustanciales de agua, aún más en tiempos de guerra o conflicto. Conforme empieza la Guerra Fría, la preparación militar es de suma importancia. La demanda política por la presa aumenta. Y los habitantes del pueblo se oponen a los políticos. Pero al final, el proyecto de la represa no hay quien lo pare. Y el Congreso aprueba los fondos para la represa en 1953. Los últimos habitantes del pueblo se mudaron en 1956. Tiendas, casas, silos de grano, árboles y cultivos. Todo acaba demolido. Solo mantienen intacto el puente grande. La presa se termina al año siguiente y el valle se inunda lentamente con el agua de las lluvias invernales. Una estructura tan básica cambia por completo todo el paisaje. Y aún queda un misterio. Ver el aliviadero del lago Berryessa drenando agua no debería ser común. La gente que construyó la presa en los años 50 pensaba que solamente sería necesario cada 50 años, pero mucho ha cambiado desde entonces. Ahora la media está en 2 años y medio. ¿Por qué? Debido al cambio climático, el calentamiento global del planeta hace que el tiempo atmosférico emplee más energía y que los extremos sean más extremos. Por ello hay inundaciones más grandes y sequías mayores. El nivel del lago Berryessa sigue aumentando lo suficiente y el agujero no deja de aparecer. Esta ambiciosa obra de la ingeniería cambia el paisaje de este valle montañoso por completo. Incluso hoy en día el agua sirve para mantener verdes las tierras de cultivo de California. Y sin el aliviadero, con su increíble forma de gloria de la mañana, nada de ello habría sido posible. Se necesita una imagen desde el cielo para revelar la historia olvidada que se halla delante de nuestras narices. La vista de pájaro puede captar misterios que se ocultan a plena vista por todo el globo, y algunos con una escala increíble. Descubierto por un satélite en 2005, a 2.000 kilómetros al sudoeste de Pekín, algo inexplicable que se encuentra a plena vista. Menuda imagen. Nunca había visto algo semejante. Algo extraño sucede en este desierto remoto de China. El hecho de que sea lo único que hay construido aquí no hace más que aumentar el misterio. Parece que está muy alejado de la civilización. ¿Por qué alguien querría construir esta estructura aquí, en mitad de la nada? Con casi 300 metros a lo largo, sus cimientos tienen el triple de anchura que la altura del Big Ben. Resulta casi imposible ocultar algo de este tamaño. Se encuentra a plena vista. Casi 100 extrañas construcciones conforman la estructura gigante. Parece que está hecho así a propósito. Pero, ¿de qué se trata? ¿Para qué se creó?
Y a lo largo del tiempo, las imágenes por satélite revelan algo sorprendente. No es un lugar estático y olvidado. Va cambiando a lo largo del tiempo. ¿Qué está sucediendo aquí exactamente? ¿Para qué es esta estructura inmensa en los confines remotos de China? ¿Quién lo utiliza y para qué lo está haciendo? ¿Está relacionado de alguna forma con la industria o con el ejército? ¿Son unos restos arqueológicos de la antigüedad que se han encontrado? ¿Quién lo construyó? Normalmente sabes lo que es una cosa con solo mirarla, pero cuesta mucho hallar una explicación para esto. ¿Y para qué sirve? El problema es que China mantiene en secreto este lugar. ¿Pero hay alguna pista en el pasado de China que nos pueda hacer entender el significado y propósito de este lugar? La gente de esta parte del mundo lleva miles de años observando el cielo nocturno, y hay artefactos y lugares increíbles que muestran esta fascinación por las estrellas. Uno de los más complejos data de alrededor del siglo VIII después de Cristo, cientos de años antes de la invención del telescopio, pero que registra más de 1000 estrellas. Otro de alrededor del siglo XIII está grabado con todo detalle en piedra. Estos mapas estaban muy adelantados para la época. Por ejemplo, las estrellas más brillantes tenían una precisión casi exacta. Algunos se han dado cuenta del parecido entre este lugar y los mapas estelares de la China antigua. ¿Podrían estos antiguos mapas estelares tener la clave de este lugar misterioso? Si lo superpones encima, de inmediato ves el parecido en la forma y en la posición de las líneas. Y ambos poseen un objeto en el centro. Las cosas se vuelven aún más extrañas si ampliamos la imagen. Un vistazo ampliado a la imagen por satélite revela otra pista extraña en el centro de su forma circular. Hay 3 estructuras en el centro de la imagen que no se parecen a las demás. Ni 1 ni 2, sino 3 aviones. ¿Pero qué llevan a cabo aquí? Su tamaño y forma inusuales nos dan una pista. Solo tienen unos 12 metros de longitud. A mí me parecen aviones militares. Y hay 2 aviones icónicos que parecen ser los candidatos principales. El primer avión que se me viene a la mente seguramente sea uno de los aviones más legendarios que pueda haber. El caza MiG ruso. ¿Pero qué hacen cazas rusos en China? China fue uno de los países que obtuvo el permiso de los soviéticos para fabricar MiGs. Tiene sentido preguntarse si podrían formar parte de la Fuerza Aérea China. Y hay otro candidato. Hay otro avión militar que tiene una silueta muy parecida. El Super Sabre F-100 americano. Este caza de los años 50 hizo historia como el primer caza estadounidense que alcanzó la velocidad supersónica en vuelo. Pero China nunca recibió una de estas potentes máquinas americanas, así que ¿cómo llegaron hasta aquí? Se sabe que algunos de estos aviones se perdieron en misiones de reconocimiento. ¿Podrían ser aviones perdidos tras líneas enemigas? ¿Pero qué están haciendo en mitad de este desierto árido? Existe otra teoría, que no se traten de aviones reales. ¿Podría este remoto lugar ocultar otro tipo de secreto militar? Es algo que necesita un vistazo de cerca. ¿Podría ser que el motivo por el que es tan remoto sea para guardar algo peligroso? Los círculos me recuerdan a una diana. Podría ser utilizado para probar la precisión de algún tipo de arma. Es posible que estos aviones y estructuras sean una maqueta de un objetivo militar. Pero falta algo. Si fuese un lugar para probar bombas, lo normal sería que el terreno estuviese cubierto de restos de impactos y explosiones. Pero aquí no hay nada de eso. Otra pista aparece de repente en la imagen por satélite de 2019. Hay una estructura con forma de T, con un tono azulado. Pero se trata de algo reciente. Solo hay que ver la imagen de 2 años antes. Algo ha cambiado. La estructura de T no está. Se han llevado a cabo cambios. Y eso es un indicador enorme de que sea lo que sea sigue teniendo valor. La T es inmensa.
El brazo más largo tiene más de 70 metros, más grande que los 5 aviones juntos. ¿Pero qué podría ser? La estructura parece un hangar o barracones militares. ¿Podría tratarse de una base militar aérea oculta? ¿Este lugar misterioso es en realidad un aeropuerto militar clandestino? Pero la idea de que se trate de una base militar aérea no se sostiene porque no hay pista de aterrizaje. No hay forma de que los aviones puedan aterrizar. Entonces, ¿qué otra cosa podría ser? Puede que los espacios entre estructuras nos den una pista. Cuando ves cosas que no guardan simetría, sobre todo en un círculo, no puedes evitar preguntarte si es una especie de código. Y si es un código, ¿para quién es? Me recuerda a los rollos de pianola con los agujeros hechos en ellos. Una de las cosas a las que me recuerda son los rollos de metal que se utilizaban en las primeras cajas de música. Y no se alejan mucho de las tarjetas perforadas de los primeros ordenadores. Por lo que parece ser algo para ser leído por otro. Este lugar podría ser un mensaje en código diseñado para ser leído por tecnología aérea o incluso desde el espacio. Es lo bastante grande como para ser visto por satélites. ¿Hay satélites buscando códigos como este desde el espacio? Fabricar satélites y mandarlos al espacio te proporciona control sobre la información. El país que controla la información es el que controla el mundo de verdad. Y China no es ajeno a esta carrera por controlar la información desde el espacio. En los últimos años, China ha rivalizado a Rusia en exploración espacial, solo superada por Estados Unidos. Y están decididos a ponerse al día en lo que respecta a satélites. Actualmente poseen 412 en órbita. ¿Podría este lugar ser un mensaje para los satélites chinos? Pero los satélites suelen comunicarse por ondas de radio, por lo que no necesitan ver ningún patrón en el terreno. Pero hay otra teoría. Una posibilidad es que sea una especie de imagen de calibración. Si tienes un satélite en órbita que toma imágenes del terreno, debes asegurarte de que esté bien alineado. La calibración de objetivos se remonta a los días de la fotografía analógica sobre aviones espía. Pero son cruciales en el mundo moderno de los satélites. De hecho, existen varios lugares de calibración de satélites cercanos. Pero los objetivos de calibración son planos. ¿Por qué necesitarían un lugar con estas estructuras enormes y aviones? Algunos satélites utilizan una herramienta específica con calibración en 3D, los radares. Y en los últimos años, China ha lanzado satélites con esta tecnología de radar. Por lo que estas estructuras sobre el terreno y los aviones podrían ser maquetas que sirvan como punto de referencia. Y existe otra posibilidad. Incluso los radares más avanzados pueden tener interferencias en las condiciones adecuadas. Todo este lugar podría formar parte de una prueba para averiguar cómo interferir con esta tecnología de radar por satélite. ¿Pero para qué? La imagen por satélite se ha vuelto crucial para la inteligencia de un país. Son tus ojos en el cielo. Y la tecnología es tan potente ahora que se pueden llegar a ver personas específicas. Quien quiera que haya construido este lugar podría estar aprendiendo a ocultar cosas de los satélites más avanzados, como aeronaves militares o estructuras. Este extraño lugar podría ser una forma de proteger aún más secretos, creando interferencias en la tecnología de radar de los satélites. Puede que nunca se sepa el verdadero propósito de este extraño y misterioso lugar. Hemos hecho conjeturas sobre lo que podría ser este lugar. Pero lo cierto es que seguimos sin saber exactamente para qué se construyó. Así que de momento, el misterio continúa. Algunos misterios se ocultan a plena vista y se requiere de una imagen desde el cielo para revelar sus historias secretas. Desde proyectos nacionales olvidados hasta gigantes medievales, pasando por maravillas de la ingeniería y misterios militares que impresionan. Y nos dicen que debe haber más, esperando a ser descubiertos.